Hola, yo soy Jesús Colasante, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del 11º trimestre de la Escuela de Psicología. Hoy les voy a hablar sobre paradigma cuantitativo y paradigma cualitativo. ¿Qué es paradigma cuantitativo? Vinculado a los niveles y perspectivas en la investigación social, podemos hablar de dos paradigmas básicos en la investigación, el cuantitativo y el cualitativo. Las principales diferencias entre ambos radican en cuál es el tipo de conocimiento que queremos adquirir en torno a la realidad y qué técnica de investigación utilizamos a tal objeto. Paradigma cuantitativo. Este enfoque de la realidad procede de las ciencias naturales y agronómicas. Goza de gran tradición en el ámbito anglosajón y francés con repercusión en otros países. Está basado en la teoría positivista del conocimiento que arranca en el siglo XIX y principios del XX, con autores como Comte y Dunge. Se ha impuesto como método científico en las ciencias naturales y más tarde en la educación. La naturaleza cuantitativa tiene como finalidad asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia. Enraizado filosóficamente en el positivismo, está más ligado a la perspectiva distributiva de la investigación social que al resto. Básicamente persigue la descripción lo más exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya en las técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis estadístico de datos secundarios. Aquí lo importante es construir un conocimiento lo más objetivo posible, deslindado de posibles distorsiones de información que puedan generar los sujetos desde su propia subjetividad. Esto permitirá establecer leyes generales de la conducta humana a partir de la producción de generalizaciones empíricas. Estudios exploratorios. Se efectúan por lo general cuando el objeto es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no se tenga información anterior, es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay ideas vagamente relacionadas con el problema. Por ejemplo, si alguien quiere investigar lo que opinan los habitantes de una comuna sobre el nuevo alcalde, los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre el contexto particular de la vida real, investigar problemas de comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones. Postulados verificables según Danger 1986. Investigación experimental. Su propósito es determinar relaciones de causa-efecto en el estudio controlado de los fenómenos. Generalmente utiliza uno o más grupos experimentales, los cuales son expuestos a la variable activa tratamiento, y las observaciones registradas se comparan con las obtenidas de otros denominados grupos control, lo cual no reciben tratamiento experimental. Estudio explicativo. Va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones éste se da. Estudios descriptivos. Selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma independiente. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, según Danger 1986. Estudio evolutivo. Es un tipo especial de investigación aplicada, cuya meta, a diferencia de la investigación básica, no es el descubrimiento del conocimiento. Pone el énfasis en la utilidad. La investigación evolutiva debe proporcionar información para la planificación del programa,
su realización y su desarrollo. La investigación evolutiva asume también las particularidades estadísticas de la investigación aplicada, que permite que las predicciones se conviertan en un resultado de la investigación. Las recomendaciones que se hacen en los informes evaluativos son, por otra parte, ejemplos de predicción. Surma, 1967-119. Investigación proyectiva. Este tipo de investigación consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo de solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social o de una institución o de una región geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo. La investigación proyectiva se ocupa de cómo deberían ser las cosas para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. Involucra creación, diseño, elaboración de planes o de proyectos. Sin embargo, no todo proyecto es investigación proyectiva. Para que un proyecto se considere investigación proyectiva, la propuesta debe estar fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e indagación que requiere la descripción, el análisis, la comparación, la explicación y la predicción. A partir del estadio descriptivo se identifican necesidades y se define el evento a modificar. En los estadios comparativo, analítico y explicativo se identifican los procesos causales que han originado las condiciones actuales del evento a modificar, de modo que una explicación plausible del evento permitirá predecir ciertas circunstancias o consecuencias en caso de que se produzcan determinados cambios. El estadio predictivo permitirá identificar tendencias futuras, probabilidades, posibilidades y limitaciones. En función de esta información, el investigador debe diseñar o crear una propuesta capaz de producir los cambios deseados. Estudios analíticos. Se caracterizan porque pretenden descubrir una hipotética relación entre algún factor de riesgo y un determinado efecto. Es decir, pretenden establecer una relación causal entre dos fenómenos naturales. En este tipo de estudio es esencial entender que para que prevalezca su condición de estudio observacional, han de cumplir la premisa de que el investigador no establece ningún tipo de intervención en los grupos de estudio, los cuales se someten a las leyes naturales de evolución desde que interviene la causa hasta que se produce el hipotético efecto resultante. Ellos requieren un diseño especial y más cuidadoso que los estudios descriptivos, sobre todo en lo que se refiere a los sistemas de control, de sesgo y de factores de confusión, que de no establecerse desde su diseño inicial de forma correcta, podría invalidar los resultados de estudio. La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de investigación para lo cual Carlos Sabino en su texto dice: el proceso de investigación señala que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos. En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin embargo, ¿qué tantos datos se pueden obtener considerando las restricciones de cada estudio? Como por la carencia de recursos materiales, humanos, monetarios, físicos. Cuando los investigadores hablan sobre estar en el campo, están hablando de estar en el lugar de los hechos y participar en la vida cotidiana de las personas que están estudiando. Algunas veces los investigadores utilizan los términos etnografía u observación para referirse a este método de recopilación de datos. El primero es más utilizado en antropología, mientras que el segundo es utilizado comúnmente en sociología. Podrías pensar en la investigación de campo como un término general que incluye el sinfín de actividades que realizan los investigadores de campo cuando recopilan datos, participan, observan, generalmente entrevistan a algunas de las personas que observan,
y normalmente analizan documentos o algunos objetos relacionados con el estudio. Investigación documental. Busca estudiar un fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información. Es decir, depende de la información y los datos difundidos por diversos medios. Estos se pueden clasificar en impresos, electrónicos, gráficos y audiovisuales. Del mismo modo, las fuentes de información se pueden clasificar según su nivel en primaria y secundaria. El material impreso prototípico es el libro. Sin embargo, este no es el único. Otros materiales impresos que constituyen fuente de información son los periódicos, impresiones, directorios, proyectos de investigación, tesis, publicaciones, estadísticas, entre otros. Materiales electrónicos. En esta era en que la tecnología se ha convertido en un elemento esencial de la vida, la mayoría de los materiales impresos también se publican en forma digital. En este sentido, todas las fuentes de información mencionadas en la sección anterior se pueden encontrar en la web. Además, existen revistas y libros especializados que solo se publican en formato digital y son fuentes valiosas de información. Materiales gráficos. La fotografía y las pinturas son fuentes de información, siempre que aporte información a la investigación que se lleva a cabo. Además, los mapas y planes pertenecen a este grupo. Materiales audiovisuales. Otra fuente de información documental son grabaciones y archivos de noticias de audio y o video, entrevistas, presentaciones, conferencias, entre otros. Fuentes primarias de información. Las fuentes primarias son aquellas que proporcionan datos nuevos y originales sobre un área de conocimiento, mientras que las fuentes secundarias son aquellas que ofrecen información que ha sido extraída de otra fuente y que ha sido reorganizada, analizada y o criticada por el autor que se presenta. Proyectos factibles. Se denomina proyecto factible a la elaboración de una propuesta viable destinada a atender necesidades específicas. A partir de un diagnóstico, el manual de tesis de grado y especialización en maestría y tesis doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador 2003 plantea lo siguiente: consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos, necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental y de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. Página 16. Del mismo modo, Arias 2006, página 134, señala que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización. Proyecto especial. Es un estudio novedoso en lo teórico y en lo tecnológico. Ejemplos: elaboración de obras de literatura, libros, revisión de paradigmas, avances científicos, creaciones, mecánica, eléctrica y tecnológica en general. Ahora, hablando del paradigma cualitativo, podemos decir que está más ligado a las perspectivas estructural y dialéctica. Centra su atención en comprender los significados que los sujetos infieren a las acciones y conductas sociales. Para ello utiliza esencialmente técnicas basadas en el análisis del lenguaje, como pueden ser la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida y las técnicas de creatividad social. Aquí lo importante no es cuantificar la realidad o distribuirla en clasificaciones, sino comprender y explicar la estructura latente de la sociedad, que hacen que los procesos sociales se desarrollen de una forma y no de otra. Dicho de otra forma, desde este paradigma se intenta comprender cómo la subjetividad de las personas, motivaciones, predisposiciones, actitudes, etc., explican su comportamiento en la realidad, al igual que ocurría al hablar de las perspectivas de investigación social. Estos dos paradigmas no son excluyentes, al contrario, es muy recomendable integrar los dos en el planteamiento investigador, a fin de poder establecer triangulaciones metodológicas.
La investigación etnográfica o de tipo etnográfico se caracteriza fundamentalmente por la participación de o la investigadora en la vida cotidiana de la gente. En el ideal etnográfico, el o la investigadora o investigador durante un largo periodo de tiempo observa, escucha, habla con la gente, es decir, recopila toda la información disponible sobre las cuestiones que hacen referencia al objeto de estudio. Cuando la etnografía se realiza durante un breve espacio de tiempo y de manera extensiva, los diseños de investigación pasan a denominarse de tipo etnográfico. En la investigación y evaluación, los métodos etnográficos y de tipo etnográfico son extremadamente útiles, pues son herramientas privilegiadas para aprender los significados culturales compartidos por las comunidades afectadas o implicadas en los procesos de análisis y o evaluación. La investigación etnográfica y de tipo etnográfico utiliza fundamentalmente la observación participante, junto con las entrevistas y las técnicas documentales. Acción participativa. Según Pinto Contreras, 1986, la investigación-acción participativa se define como una actividad cognoscitiva, con 3 vertientes consecutivas. Es un método de investigación social que mediante la plena participación de la comunidad informante se proyecta como un proceso de producción de conocimiento. Es un proceso educativo democrático donde no solo se socializa el saber ser técnico de la investigación, sino que se constituye en una acción formativa entre adultos y es un medio o mecanismo de acción popular en una perspectiva para transformar la realidad y humanizarla. De acuerdo a esto, la investigación-acción participativa es un proceso de conocimiento de la realidad que implica una visión activa sobre la realidad conocible de parte del sujeto que la conoce. Esta característica praxeológica de la investigación-acción participativa es fundamentada en algunos conceptos epistemológicos y metodológicos. Ramer, Dory, Helmut, Ramer, Sibiu, Lerman y Helmut Ormane, 1986-149, señalan la investigación-acción participativa. Se comprende como investigación social. Su interés es obtener conocimiento no científico, sino social y práctico. De Schuster, 1983-173 dice, la investigación-acción participativa pone el énfasis en la participación de la población para producir los conocimientos y los puntos de vista que nos llevará a tomar las decisiones y a ejecutar una o más fases en el proceso de investigación. Cada una de las definiciones anteriores presenta rasgos diferentes de la investigación-acción participativa, pero lleva implícito un lugar común referente al proceso de producción del conocimiento. Por parte de los grupos populares, la forma como éste se genera, su concepción y el propósito de transformar la realidad intencionalmente desde este ángulo transformador. Se visualizan implicaciones políticas por lo que puede considerarse como epistemológico-políticos, los planteamientos teóricos de la investigación-acción participativa. Historia de vida. La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el marco del denominado método biográfico, según Rodríguez, Gil y García, 1996, cuyo objeto principal es el análisis y transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de las mismas, según Martín, 1995, y también sobre los relatos y documentos extraídos de terceras personas, es decir, relatos y aportaciones realizadas por otras personas sobre el sujeto de la historia de vida, según Perello, 2009. Podemos hallar el origen del método biográfico en la obra de Tomás I. Naniecki, 1972, de Polis Pisa, donde aparece por primera vez el uso del término historia de vida, según Perello, 2009. Su principal finalidad la podemos localizar en el relato que se extraen de las mismas contextualizadas en un lugar y tiempo determinado, que permiten revivir, analizar e incluso situarse ante tales circunstancias y razonar su comportamiento en ese determinado momento.
El análisis de los datos obtenidos supone un proceso de indagación, según Martin 1995, basándose en técnicas de recogida de datos de índole cualitativa. Las principales son las entrevistas y los largos diálogos entre el investigador y el autor del relato, donde este último expone lo más íntimo de él, como sentimientos, pensamientos, valores, para que el investigador pueda contextualizar el relato lo más veraz posible a esa persona y sin interferir la subjetividad a la hora de transcribir la historia por parte del mismo. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado.